El Señor los alimentó con lo mejor del trigo, los sació con miel silvestre. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos y hermanas, sean todos ustedes muy bienvenidos, bienvenidas a esta Santa Misa, la cual vamos a celebrar la fiesta de Corpus Christi, la solemnidad de Santísimo Cuerpo y Sangre de nuestro Redentor. Queremos detenernos frente a este tan gran misterio en que el Señor, Dios nuestro, bajó del cielo para estar con nosotros todos los días en las especies del pan consagrado y vino consagrado, para alimentar nuestra alma, nuestro espíritu, para caminar, seguir caminando en esta peregrinación de fe, para no debilitarnos, sino fortalecidos con Él mismo, podamos llegar al destino, a la plenitud de nuestra vida, a la vida eterna, preparada por el Señor en su santo reino. Sabemos que nuestra vida en este mundo es pasajero, una vida temporal, una peregrinación. Necesitamos siempre de este alimento de Dios mismo, pan de los ángeles, pan vivo bajado del cielo, cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo. Cada vez que participamos de la Santa Eucaristía, en momento de comunión, recibimos su cuerpo y su sangre. Que sepamos valorar este gran misterio, que sepamos recibir al Señor con todo nuestro ser, con toda nuestra fe, con toda la devoción, con toda la reverencia que merece al Dios Altísimo. Que podamos adorar al Señor cada vez que podamos entrar a su templo sagrado, pues el Señor está el día y noche en el sagrario para recibir nuestra adoración, para escuchar nuestra oración y para caminar con nosotros en la vida. Que podamos confiar en las manos del Señor en cada una de nuestras situaciones vividas en cada día, sobre todo en los momentos difíciles, momentos de dolor, de tristeza. En esta Santa Misa, junto con los familiares, queremos rezar por la salvación de Anita Luisa Godoy Vidal, que el Señor misericordioso la perdone, que su alma encuentre descansando en la casa del Padre. A todos ustedes, los familiares del Señor, les regale la fortaleza, consuelo, la esperanza de resurrección final. También pedimos por Freddy Javier Poblete Pinto, aniversario de 1 año de fallecimiento. Que el Señor misericordioso también lo perdone y lo recibe a su descanso. Pedimos también por la salud de los enfermos, a cada uno de nosotros, cada una de nuestras intenciones más personales. Y para celebrar dignamente los sagrados misterios, humildemente reconozcamos nuestros pecados y a Dios le pedimos perdón. Cristo
misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Alabemos y glorifiquemos a Dios cantando el canto de gloria. Oremos. Señor Jesucristo, que en este admirable sacramento nos dejaste el memorial de tu pasión, concédenos venerar de tal manera los sagrados misterios de tu cuerpo, de tu sangre, que podamos experimentar siempre nosotros los frutos de tu redención, que vives y reinas contigo, con el Padre en la unidad del Espíritu Santo, y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Prestemos atención para escuchar la palabra de Dios. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días Moisés fue a comunicar al pueblo todas las palabras y prescripciones del Señor, y el pueblo respondió a una sola voz: estamos decididos a poner en práctica todas las palabras que ha dicho el Señor. Moisés consignó por escrito las palabras del Señor, y a la mañana siguiente, bien temprano, levantó un altar al pie de la montaña y erigió 12 piedras en representación de las 12 tribus de Israel. Después designó a un grupo de jóvenes israelitas y ellos ofrecieron holocausto e inmolaron terneros al Señor en sacrificio de comunión. Moisés tomó la mitad de la sangre, la puso en unos recipientes y derramó la otra mitad sobre el altar. Luego tomó el documento de la alianza y lo leyó delante del pueblo, el cual exclamó: estamos resueltos a poner en práctica y a obedecer todo lo que el Señor ha dicho. Entonces Moisés tomó la sangre y roció con ella al pueblo diciendo: esta es la sangre de la alianza que ahora el Señor hace con ustedes, según lo establecido en estas cláusulas. Palabra de Dios.
Alzaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor. Alzaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor. ¿Con qué pagaré al Señor todo el bien que me hizo? Alzaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor. Alzaré la copa de la salvación y invocaré del Señor. Qué penosa es para el Señor la muerte de sus amigos. Yo, Señor, soy tu servidor, lo mismo que mi madre, por eso rompiste mis cadenas. Alzaré la copa de la salvación y invocaré el nombre del Señor. Te ofreceré un sacrificio de alabanza e invocaré el nombre del Señor. Cumpliré mis votos al Señor en presencia de todo tu pueblo. Alzaré la copa de la salvación e invocaré en el nombre del Señor. Lectura de la Carta de los Hebreos. Hermanos, Cristo, a diferencia de los sacerdotes del culto antiguo, ha venido como sumo sacerdote de los bienes futuros. Él, a través de una morada más excelente y perfecta que la antigua, no construidas por manos humanas, es decir, no de este mundo creado, entró de una vez por todas en el santuario, no por la sangre de chivos y terneros, sino por su propia sangre, obteniéndonos así una redención eterna. Porque si la sangre de chivos y toros y la ceniza de ternera, con que se rocía a los que están contaminados por el pecado, los santifica, obteniéndoles la pureza eterna, cuánto más la sangre de Cristo, que por obra del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que llevan a la muerte, para permitirnos tributar culto al Dios viviente. Por eso, Cristo es mediador de una nueva alianza entre Dios y los hombres, a fin de que, habiendo muerto para redención de los pecados cometidos en la primera alianza, los que no son llamados recibirán herencia eterna que ha sido prometida. Palabra de Dios. Nos ponemos de pies para escuchar el Santo Evangelio. Antes de leer el Santo Evangelio, vamos a escuchar esta secuencia del cuerpo y la sangre de Cristo. Así dice: este es el pan de los ángeles, convertido en alimento de los hombres peregrinos, es el verdadero pan de los hijos, que no debe tirarse a los perros. Varios signos lo anunciaron: el sacrificio de Isaac, la inmolación del Cordero Pascual, el maná que comieron nuestros padres. Jesús, buen pastor, pan verdadero, ten piedad de nosotros, apaciéntanos y cuídanos.
permítenos contemplar los bienes eternos en la tierra de los vivientes. Tú que lo sabes y lo puedes todo, tú que nos alimentas en este mundo, conviértenos en tus comensales del cielo, en tus coherederos y amigos, junto con todos los santos. El Señor esté con ustedes. Les anuncio el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, cuando se inmolaba la víctima pascual, los discípulos dijeron a Jesús: ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la comida pascual? Él envió a 2 de sus discípulos diciéndoles: vayan a la ciudad, allí se encontrarán con un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo y díganle al dueño de la casa donde entre: el maestro dice, ¿dónde está mi sala en la que voy a comer el cordero pascual con mis discípulos? Él les mostrará en el piso alto una pieza grande, arreglada con almohadones y ya dispuesta. Prepárenos allí lo necesario. Los discípulos partieron y al llegar a la ciudad encontraron todo como Jesús les había dicho y prepararon la Pascua. Mientras comían, Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la entregó, y todos bebieron de ella. Y les dijo: esta es mi sangre, la sangre de la alianza, que se derrama por muchos. Les aseguro que no beberé más del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Queridos hermanas, querida comunidad parroquial del Espíritu Santo, hoy celebramos la fiesta que hemos celebrado cada año. Suele celebrar con mucha solemnidad, hacer procesión solemne, alegres, con cantos, con gritos de aclamaciones en varios lugares de nuestras ciudades. Es una fiesta muy querida por el pueblo, por la Iglesia. Pero frente a esta pandemia actual que vivimos, no nos permite celebrar de esta magnitud, de esta manera, de salir por las calles, pero sí
con gran fervor en el corazón, celebramos con gratitud a Dios por su gran misericordia que ha tenido para con nosotros. Pues el Señor, Dios grande y misericordioso, el Altísimo, el Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, ha querido bajarse para estar con nosotros. Ha querido dejar el cielo para convertirse en pequeña hostia que por la obra y gracia del Espíritu Santo se convierta para nosotros en cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y cada vez que lo recibimos, nos transformemos en el cuerpo de Cristo. Llevamos en cada uno de nosotros un trozo de Cristo para convertir nuestra vida, cada uno de nosotros, en otro Cristo. Cristo se une con nosotros para convertirnos a ser hijos e hijas de Dios como Él. Él es el único Hijo de Dios, pero cuando nosotros nos unimos con Él, nos convertimos también a nosotros como hijos dignos del Padre. Las características de los hijos de Dios son personas como Jesús. En primer lugar, vivir evitando el pecado. Pasa por el mundo, haciendo el bien, evitando el mal. Se transforme en uno de nosotros, menos en el pecado. Así nosotros entonces, cada vez que recibimos el Señor en nuestra vida, por nuestra boca, nos transformamos a nuestra vida en sagrado del Altísimo. Nos purifiquemos de toda mancha del pecado para ser dignos hijos de Dios, para ser santos, purificarnos con el cuerpo y la sangre de nuestro Redentor. En segundo lugar, los hijos de Dios son aquellos que hacen la voluntad del Padre, como Jesús, fiel hasta el final. Desde nuestro bautismo fuimos llamados a ser cuerpo místico de Jesús, profeta, sacerdote y rey hasta la vida eterna. De hecho, en este momento, cuando fuimos bautizados o cuando recibimos los otros sacramentos de la Iglesia, nos vestimos de blanco, símbolo de pureza. También nos acompaña la llama del cirio pascual, que es el símbolo de la luz de Jesús, que disipa las tinieblas. Allí donde por primera vez, quizá por la boca de nuestros padres o padrinos, hacemos la profesión de fe, donde decimos: yo sí creo en Dios, yo sí creo en Jesús, yo sí creo en el Espíritu Santo, creo en la Iglesia, creo en la resurrección de los muertos, creo en la vida eterna. Y ese creo lo renovamos siempre cada vez que participamos de la Santa Misa Dominical, donde recemos el rezo del credo, o cuando recibimos los sacramentos, renovamos esta fe del bautismo. ¿Para qué? Para que nos transformemos en hijos de Dios obedientes, que hace siempre la voluntad del Padre, que siempre dice sí a Dios, como María, y decir no al demonio, decir no
a las cosas que no son de Dios, decir no a las cosas del mundo. Eso es lo que nos dice, nos da ejemplo nuestra Madre, la Santísima Virgen María, los santos. Ella, ¿por qué fue elegida? Porque dice sí a Dios, a pesar de su debilidad, a pesar de su pequeñez, no entendía nada de lo que quería decir, pero dice aquí, la esclava del Señor, que se haga en mí según tu palabra. Que a veces nosotros no entendemos a Dios, su plan, porque es un gran misterio, porque es mucho más grande con nosotros, pero creemos en Dios, creémosle a Dios, que su santa voluntad siempre para el bien de nosotros. Aunque muchas veces no entendemos por qué pasa eso, por qué pasa aquello en nuestra vida. Con humildad decimos, sí Señor, yo creo en ti, yo creo que tu santa voluntad siempre para el bien, nunca para mal. Como dice el libro de Jeremías, ¿acaso una madre olvida de su criatura? Si hay una madre que olvide de su criatura, yo nunca te olvidaré. Eso tenemos que creer, Señor, hermanos, hermanas, de que Dios siempre obra para nuestro bien. Muchas veces sí, como ser humano preguntamos, ¿por qué a mí pasa eso? ¿Por qué, por ejemplo, ahora en el caso de la muerte, ¿no? ¿Por qué nos lleve a nuestro ser querido? Solamente Dios sabe. Y frente a este gran misterio, tenemos que decir, doblar nuestras rodillas, Señor, aquí estoy. No entiendo mucho, no comprendo nada, pero creo en ti. Incluso en los momentos difíciles de la vida. Cuando Jesús murió en la cruz, todos huyeron, todos. Jesús estaba solo. Pero Jesús no daba nunca pie atrás, sino firme hasta el final. Señor, si fuera tu voluntad, que aleje ese cáliz de mi vida, pero que no haga mi voluntad sino la tuya. Hoy también, al recibir el cuerpo de Cristo, o cada vez que recibimos el cuerpo y sangre de Cristo, renovamos aquello, un sí a Dios, un no al mundo, un no al pecado, un no a la tentación y al mal. Tercera característica de los hijos de Dios son las personas del bien. Son las personas que construyen bien. Aunque haya muchas personas a nuestro alrededor que hacen el mal, nosotros, nuestra vocación, junto con el Señor, hacer el bien. Hacer el bien con palabras, con obras, con nuestro testimonio de vida. No importa que haya alguien que nos valora este bien que hacemos, no importa. Algún momento este bien crece. Construir el bien es como construir un templo. Cada uno viene con sus pequeñas piedras, construye, va construyendo. Así, algún momento se convertirá en gran templo santo de Dios. Pero de hacer el mal es como sacar cada una de estas piedras. Si cada uno sus miembros, poco a poco sacando estas piedras, algún momento destruirá todo el templo. Que nosotros seamos personas de bien, que construyen, que hace que la humanidad crezca, que hace que la obra, el bien del Señor lleve a cabo a su plenitud. En cada uno del lugar donde estamos, dice el Señor, no devuelve mal por mal, sino en lugar del mal va a ser bien. Entonces, en primer lugar, lo que decía, Jesús es fiel a Dios, hace siempre
la voluntad de Dios. En segundo lugar, decir sí siempre a Dios. En tercer lugar, hacer siempre el bien. Queridos hermanos y hermanas, es hermoso celebrar el Corpus Christi. Varios días atrás, el día martes, hemos recibido el Santísimo Sacramento aquí en nuestra comunidad. Hemos recorrido todas las calles de nuestra jurisdicción parroquial. He sido testigo de cómo la gente nuestra lo recibe, de rodillas, en la calle. Prepararon hermosos altares en sus capillas. Aunque era un día de trabajo, se congregaba gente igual. Eso es. Pero más allá de este hermoso templo exterior, que haya hermoso templo interior, que tú y yo preparemos lo mejor para Dios cada vez que lo recibimos. Que no recibimos así nomás. Ahora que en algún momento, algún lugar en el mundo, una persona, hasta el que recibe con el Señor con guante. No, Señor, no podemos recibir al Señor con guante. No es cualquier comida. Aquí el Señor no contagia a nadie. Este es el Señor. Yo no puedo recibir así nomás. El Señor nunca contagia a nadie. Tenemos que creer en eso. Si tú no crees, entonces en vano tú vienes a la iglesia. Tenemos que recibir al Señor con debida reverencia, como lo recibe la Santísima Virgen María, como lo reciben los ángeles. Celebramos el Corpus Christi, queremos valorar o revalorar este gran misterio, la presencia real de Jesús en medio nuestro, en el cuerpo y la sangre redentor. Que el Señor haga de nosotros fervorosos en la oración, firme en la fe y alegres en la esperanza, para ir proclamando su presencia en el mundo, haciendo el bien, haciendo las obras de caridad, sobre todo a los hermanos necesitados. A Jesús, su cuerpo y su sangre, que en cada Eucaristía nos alimenta, sea todo honor, toda gloria, toda alabanza, por los siglos de los siglos. Amén. Después de escuchar la palabra de Dios, nos ponemos de pie para renovar la fe, aquella fe que creemos, aquella fe que hemos recibido desde el momento del bautismo, y renovamos siempre cada vez que participamos de la Santa Misa Dominical. Rezamos: creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nacido de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a los vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, en el perdón de los pecados. Hermanos y hermanas, oremos al Señor, que conoce lo que está escondido a nuestros ojos y sabe cuáles son las verdades necesitadas, las verdaderas necesidades de los hombres. Oremos por la Santa Iglesia, para que Dios nuestro Señor aumente el número de sus fieles, aleje de ella toda división y escuche las plegarias que le dirigen todos los cristianos del mundo. Roguemos al Señor. Oremos también a nuestro Señor por los gobernantes de nuestra patria, de todos los pueblos,
para que Dios les dé sabiduría y fuerza para gobernar y dirigir con paz, justicia y verdad el pueblo que tienen encomendado. Roguemos al Señor. Oremos por los que están lejos de su hogar, para que nuestro Señor les conceda la paz, el consuelo, para que devuelva la salud de los enfermos, les dé fortaleza a los que están abatidos, entristecidos, afligidos, sobre todo en este tiempo de pandemia. Que el Señor bendiga a tantos hombres y mujeres que trabajan para el bien de los otros, los médicos, los enfermeros, todas las personas que sirven en distintas obras de caridad y los comedores sanitarios. Que el Señor también concede a aquellos que han fallecido a causa de COVID a lo largo del país, en nuestra región. Que el Señor misericordioso tenga piedad de su alma, lo reciba a su descanso. Roguemos al Señor. Pedimos de manera hoy particularmente por el descanso eterno del alma de señora Anita Luisa Godoy Vidal, que el Señor la perdone según su santa voluntad, que lo acoja a su reino celestial junto con los santos. Derrame su gracia, que consuele, de fortaleza a sus hermanos Miguel, Pedro, Juan y a sus hijos Llano y David. Todos los familiares les regale la paz, la tranquilidad. Roguemos al Señor. Por cada uno de nosotros aquí presente y cada una de nuestras intenciones más personales que llevan cada uno de nuestros corazones, que el Señor misericordioso nos bendiga, nos cuide de todo mal, de todo peligro, nos bendiga con salud de alma y cuerpo, haga de nosotros personas de bien, haga de nosotros un canto de esperanza para los demás que nos rodean. Por ello roguemos al Señor. Dios nuestro, que nos has elegido como reino de sacerdotes, propiedad personal y nación santa, has querido que seamos signos visibles de la nueva realeza de tu reino. Escucha humildemente las oraciones de tu pueblo y concédenos vivir en plena unión contigo, tanto en el sacrificio de alabanza como en el servicio de nuestros hermanos, para que así lleguemos a ser delante de los hombres anunciadores y testigos verdaderos de tu Evangelio. Por Jesucristo nuestro Señor. Tomemos asiento y presentemos al Señor nuestras vidas, nuestras ofrendas, junto a la ofrenda de Jesucristo en el altar, cantando el canto del ofertorio. Sobre tu altar, lo más preciado, Señor, sobre tu altar, mi pan y vino de amor, sobre tu altar, mi vida entera, pasado te lo doy, mi presente con todo mi amor, mi futuro.
para que este sacrificio, que es mío de ustedes, sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor y Dios nuestro, concede bondadosamente a tu Iglesia los dones de la unidad y de la paz, significados en las ofrendas que te presentamos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Él mismo, mientras comía con los apóstoles en la última cena, para perpetuar el memorial salvífico de la cruz, se entregó a sí mismo como Cordero Inmaculado y sacrificio perfecto de la reconciliación. Con este venerable sacramento alimentas y santificas a tus fieles, para que todos los que habitamos en el mundo seamos iluminados por una misma fe y congregados en una misma caridad. Nos acercamos así a la mesa de este sacramento admirable, para que la abundancia de tu gracia nos conduzca a la vida eterna. Por eso, todas las criaturas del cielo y de la tierra te adoran entonando un cántico nuevo, y también nosotros, con los ángeles, te alabamos cantando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, santo es el Señor, Dios del universo, Dios está en el cielo y la tierra de su gloria. Santo, santo, santo es el Señor, santo es el Señor, Dios del universo, Dios está en el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, hosana en el cielo, hosana, hosana en el cielo, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana en el cielo, hosana, hosana en el cielo, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo y Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna,
que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. El Señor Jesús está aquí. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección, ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su casto esposo San José, los apóstoles, los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma la fe y la caridad a tu Iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Guillermo Vero, al orden episcopal, a los presbíteros, diáconos, a todo el pueblo redimido por ti. Atiende, Padre, los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Hoy, en este día domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, particularmente Freddy Javier Poblete Pinto, Anita Luisa Godoy Vidal, los demás difuntos de nuestras familias, de nuestras comunidades, las almas que aún se encuentran en el purgatorio, y cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, porque Él concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Agradecidos al Señor Jesús, que siempre está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, nos alimenta con su cuerpo y su sangre, que podamos recibir con debida reverencia y fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Padre, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres del pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesús, dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No mires en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad.
tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Reunidos para celebrar la solemnidad del Corpus Christi, démonos fraternalmente un saludo de paz. He aquí el Señor Jesús, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden hasta la vida eterna. Los hermanos que reunidos en la casa junto con los suyos no han podido participar presencialmente en la Santa Misa, reciben ustedes a Jesús en forma espiritual rezando esta oración. Creo, Jesús mío, que estás real y presente en el cielo, en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Cantemos al Señor.
Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh muy buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del enemigo malo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Señor Jesús, te pedimos que podamos saciarnos con el eterno gozo de tu divinidad, anticipado en la comunión de tu cuerpo y de tu sangre, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Saludamos a nuestra Madre, la Virgen Santa, en esta solemnidad de Corpus Christi, para que siempre recibamos a su Hijo Jesús, su cuerpo y su sangre, como lo recibe ella en su seno virginal, y que sepamos entonces valorar de tal modo estos sagrados misterios de tu sangre, el cuerpo y la sangre de Jesús, como lo valoran los ángeles y los santos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, consuelo de todos los afligidos. María, socorro de todos los cristianos. María, salud de todos los enfermos. San José, patrono de toda la Iglesia. A los hermanos difuntos, las almas que aún se encuentran en purgatorio, dale, Señor, el descanso eterno. Que sus almas y todas las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre todas nuestras familias, nuestras comunidades, y los acompañe para siempre. Amén. La Santa Misa de hoy, solemnidad de Corpus Christi, ha terminado. Permanezcamos en la paz de Cristo.
concebida.